Hola chicos, soy Álvaro y en este vídeo os presento el ejercicio del aula invertida. Para ello hemos seleccionado la temática de las texturas, unidad correspondiente a la asignatura de Plástica y Visual de segundo de la ESO, primer ciclo, y en ello abarcaremos distintos conceptos referentes a las texturas. Para ello definiremos la textura, diremos qué sensaciones nos producen la misma según el material que ésta posea, hablaremos cómo se clasifican, también hablaremos de las diversas técnicas para aplicarlas a nivel plástico y por último haremos hincapié en una serie de obras artísticas para que veáis cómo intervienen las mismas en dichas obras. Bien, dicho esto, empecemos. Las texturas, plástica y visual, segundo de la ESO, primer ciclo. Bien, vamos a comenzar definiendo qué es la textura o qué entendemos por textura. Podemos definir la textura como el aspecto superficial de la materia, el cual nos informa de cómo es la estructura externa de los objetos y elementos que nos rodean. Además, la textura es algo que podemos comprobar tanto con el sentido de la vista como con el del tacto, es decir, una superficie puede resultarnos visualmente lisa, rugosa, brillante, etc., y al tacto áspera, suave, sedosa, etc. Asimismo, esta cualidad es importante no solo por la información que nos ofrece acerca de la materia, sino porque además nos produce sensaciones particulares. Por ejemplo, en el caso de lo brillante, nos transmite dureza, elegancia, en lo mate sencillez, en lo liso austeridad, en lo rugoso naturalidad, vejez, en lo sedoso calidez, delicadeza, en lo áspero dureza, agresividad, en lo duro fortaleza, frialdad, en lo viscoso rechazo, suciedad, desagrado. Bien, dicho esto, nos adentramos a la clasificación de la textura, es decir, cómo podemos diferenciarlas y agruparlas. Bien, teniendo en cuenta dos aspectos, vamos a distinguir una serie de texturas. En primer lugar, según su percepción, es decir, la forma en la que la percibamos, vamos a encontrarnos, por un lado, texturas táctiles y por otro lado, texturas visuales. En el caso de origen, es decir, su procedencia, vamos a diferenciar texturas naturales de texturas artificiales. Por percepción, texturas táctiles. Son aquellas que podemos percibir a través del sentido del tacto, es decir, tocando la superficie de un papel de lija, de una alfombra, de un cristal esmerilado, etc. Son texturas que percibimos mediante el tacto, mientras que las texturas visuales son aquellas que percibimos a través de la vista. Claro está que las texturas táctiles también se pueden percibir visualmente, pero se diferencian de estas últimas dado que éstas no poseen relieve. Por tanto, por mucho que la toquemos, no recibimos ninguna sensación. Es por ello que también se las conoce con el nombre de texturas gráficas, es decir, algo así como texturas dibujadas. Bien, aquí os presento una serie de ejemplos de texturas táctiles para que apreciéis cómo el sentido del tacto es fundamental en este tipo de texturas, dado que nos produce sensaciones directas y concretas. Por ejemplo, en el caso del cactus, este nos transmitiría malestar, en el caso del muro, frialdad, rugosidad. En el caso de la madera, por una parte percibiríamos lo liso y por otra parte la vejez que presentan las mismas tablas de madera. Y por último, en el mantel, pues sentiríamos una sensación mucho más delicada y mucho más suave. En el caso de texturas visuales, estas, como muy bien hemos dicho, no poseen relieve y por tanto solo podemos percibirla a través de la vista, a través de la geometría, el trazado, el grafismo, las formas, etc. En el caso de la textura gráfica abstracta, podemos ver cómo podemos intuir la textura del mismo a través de las tramas, la geometría, las formas
etc. En el caso de la textura representada, os traigo un ejemplo de un dibujo de Rembrandt en el que el artista, a través del grafismo, nos intuye pues esa textura del pelaje, de la melena, etc. Y en el caso del fondo de la pantalla de un PC, vemos cómo a través de la forma, la geometría y el color podemos percibir la textura visualmente. Bien, por origen. Texturas naturales son aquellas que encontramos directamente en la naturaleza. Podemos incluir en estas tanto a los seres vivos como los animales, las plantas, etc., así como a los inertes, piedras, rocas, etc. Por otro lado, dentro de este grupo vamos a distinguir las texturas artificiales, que son aquellas que han sido creadas o manipuladas por el hombre. Por tanto, estas no las encontraremos directamente en la naturaleza. Bien, ahora os presento una serie de ejemplos de texturas naturales, como por ejemplo el caparazón de una tortuga, unas cañas de bambú, la tierra seca y árida o el panel de una abeja. En cuanto a ejemplos de texturas artificiales, veremos cómo los objetos que os presento a continuación ya estarían elaborados a partir de la mano del hombre, como puede ser, por ejemplo, las cuerdas, los pavimentos de una acera, una plancha de metal o unas zapatillas. Bien, vamos a hacer un pequeño inciso para, a modo de resumen, destacar lo que llevamos hasta ahora. En primer lugar, hemos hablado de la definición de la textura, que, si bien recordamos, es el aspecto superficial de la materia. Por otra parte, hemos hablado de las sensaciones que producen según el material que posea dicha textura. Y por último, hemos tratado la clasificación de la misma, que, si bien recordamos, encontramos por una parte según su percepción y según su origen. Según su percepción, tenemos texturas táctiles y texturas visuales. Las táctiles son aquellas que poseen relieve y que podemos percibir directamente a través del sentido del tacto, mientras que las visuales no poseen relieve y solo podemos apreciarlas a través de la vista. Por origen, naturales son aquellas que encontramos directamente en la naturaleza, mientras que las artificiales son aquellas manipuladas y elaboradas por el ser humano. Bien, dicho esto, continuemos. Bien, ahora nos tocaría hablar de la representación de la textura, es decir, ¿cómo representamos la textura? Existen diversas técnicas para crear texturas a nivel plástico, sin embargo, el tipo de textura jugará un papel muy importante para la construcción de la misma, es decir, que debemos de tener en cuenta la tipología de la textura para aplicar una técnica u otra. En el caso de texturas visuales, aplicaremos diseños hechos a mano o con medios mecánicos o técnicos. Técnica del frotado o frottage, así como el estampado, raspado o collage. En el caso de texturas táctiles, aplicaremos la técnica del doblado, plegado o arrugado, así como el de sustracción, adición e impresión. Comencemos con los diseños hechos a mano con medios mecánicos o técnicos como el ordenador. Esta técnica consiste en dibujar o crear motivos visuales que por repetición crean una textura visual. En el primer ejemplo de una textura hecha a mano, vemos cómo a través del grafismo y la repetición se ha logrado la textura de esa corteza de los árboles, así como las plantas y las hierbas que conforman este paisaje. En el caso de la textura realizada por ordenador, a pesar de que se trate de una textura completamente diferente a la anterior, dado que es una textura de carácter digital, se ha aplicado mismamente el patronaje o la repetición a través del punto, el cual recuerda un poco a un mapa de bits. Técnica del frotado o técnica del frottage. Esta técnica consiste en colocar un papel sobre una superficie rugosa y frotar el relieve con lápices, ceras, grafito, etc. Aquí os traigo un ejemplo de una ilustración en la cual se ha aplicado dicha técnica a través de la hoja de un árbol. A la derecha vemos cómo se ha aplicado mismamente la técnica, pero en esta ocasión en una moneda y con distintos materiales, como la cera o el carbón. Técnica del estampado.
Esta técnica consiste en estampar sobre un papel una superficie entintada previamente como si fuera un sello. Nuestro sello puede ser elaborado a mano, como por ejemplo el primer caso que vemos, en el que se ha aplicado un caucho con distintas formas, botones, unas pinzas de madera, etc. O un sello mucho más natural, como puede ser un limón. Por otro lado, tenemos la técnica del raspado. Esta técnica consiste en raspar una superficie previamente pintada. Por decir que esta técnica es muy empleada por los niños, tal y como podemos ver en la primera imagen. Y bueno, en este caso la niña ha utilizado un palillo de dientes para rascar sobre una superficie previamente impregnada de cera negra y otros colores. Y como podéis ver, el resultado es muy interesante. Sin embargo, esta técnica no solo se puede aplicar en un soporte liso, sino que además se puede aplicar al nivel escultórico para darle mayor volumen, como ocurre en el vaso companiforme de la Edad de Bronce. Por tanto, esta técnica se puede llevar también a lo escultórico y a los jarrones. Y por último, tenemos la técnica del collage. Como bien sabéis todos, esta técnica consiste en pegar trozos de papel, telas y otros materiales sobre un soporte, asegurando que no se despeguen ni se separen dichos elementos con el fin de construir nuevas formas a través del recorte. Bien, decir que a pesar de que esta técnica la hayamos incluido en las texturas visuales, según el material que apliquemos, pueden ser visuales o táctiles. En el primer caso, vemos cómo se ha aplicado recortes de una revista, por tanto, un formato plano, el cual sería una textura visual, dado que no tiene relieve y por tanto no la podemos tocar. Sin embargo, en el segundo ejemplo vemos cómo se ha empleado pintura, cartón, tela y por tanto da un formato mucho más tridimensional. Por tanto, sí poseería un relieve. Y por lo tanto, se trataría de una textura táctil. En cuanto a las técnicas de texturas táctiles, vamos a comenzar hablando de la técnica del doblado, plegado o arrugado. Este procedimiento consiste en doblar o plegar y arrugar materiales blandos como el papel, el cartón o la tela. Las texturas táctiles que se consiguen son sutiles ya que tienen poco volumen. Bien, a continuación os presento la aplicación de estos procedimientos a partir del mismo material, que sería en este caso el papel, y como podéis observar, obtiene, dependiendo del procedimiento que apliquemos, una forma y una textura completamente diferente. Técnica de sustracción. Este procedimiento consiste en tallar o quitar el material de una superficie. Para crear texturas táctiles por sustracción es conveniente utilizar instrumentos de talla como gubias, cinceles, etc. o instrumentos para modelar, como palillos, vaciadores, etc. Bien, aquí os traigo el primer ejemplo en el que se ha aplicado en una fachada dicha técnica y como podéis ver se han generado nuevas texturas geométricas. En el caso de la derecha se ha aplicado un cúter sobre una plancha de plastilina a través de dicha técnica, dando como resultado estas formas que recuerdan un poco a un rajado. Técnica de adición. Las texturas se obtienen añadiendo y poniendo material sobre una base. Este material añadido puede tener diferentes formas como pegote, rollito, guitarra, etc. y se pegan a la superficie con un pegamento apropiado. También podemos utilizar cola de contacto para telas, papeles, cartones, etc. Bien, un buen ejemplo de esta técnica son las esculturas de Armand Pierre Fernández, en la cual podéis observar cómo se ha aplicado el mismo material dispuesto en distintas formas para conseguir nuevas texturas, como es el caso de los violines o las llaves inglesas. Y por último tendríamos la técnica de impresión. Este método se realiza sobre materiales flexibles o blandos y consiste en dejar huellas presionando sobre la superficie de esos materiales y usando numerosas herramientas, como llaves, cadenas, tapaderas, etc. Aquí os dejo varios ejemplos, como es el caso de la escritura cuneiforme sumeria, en el que se ha presionado con distintos útiles
para conseguir esos signos grabados en la tablilla de arcilla, o un caso más sencillo como es dejar nuestras huellas en la arena. Por último y para finalizar, hablaremos de la textura como elemento expresivo en el arte. Para ello pondremos varias obras artísticas de ejemplo con el fin de que percibáis y contempléis cómo los artistas emplean dicho elemento para llevar a cabo dichas obras. En el caso de Chema Madoz, emplea la textura del nudo de la madera para generar la llama de la cerilla, creando así este poema visual tan interesante. En el caso de Gustav Klimt, en su obra Bosque de abedules, utiliza la textura a partir de pinceladas para generar este paisaje tan lumínico y tan bonito, produciendo así en las hojas, la corteza de los árboles, etc. En el caso de Antoni Tàpies, emplea la textura como elemento fundamental, la cual, mezclada a las técnicas mixtas, generan estas composiciones tan interesantes. En el caso de Ansel Kiefer, en sus obras Drizzt, utiliza la textura a través de la pintura y los tejidos, produciendo así una textura tridimensional. Sin embargo, en las obras escultóricas también se potencia la textura, tanto las texturas táctiles como las visuales. En el caso de Miguel Ángel, emplea la textura en la Piedad a través del pulimentado del mármol. En el caso de Jeff Koons, en su obra Perro Globo, utiliza la textura para imitar los brillos de los globos tubulares. Simon Park, en su obra Weimar, el artista emplea la textura del aluminio y el alambre en sus obras con el fin de otorgarle mayor expresividad. Así le potencia la frialdad, reflexión, inquietud, etc. Y por último, Jennifer Maestre, la artista emplea la textura de los lápices de madera para interpretar la textura real de un arrecife marino. Bien, para concluir y teniendo en cuenta lo último que hemos visto, hemos hablado de las técnicas plásticas, que si bien recordamos, según sea una textura visual o una textura táctil, aplicaremos una técnica u otra. En el caso de las visuales, aplicaremos, por ejemplo, la técnica del estampado, la del frotado o la del raspado. Mientras que en las táctiles aplicaremos la de impresión, sustracción o la de adición. Y por último, hemos puesto varios ejemplos de obras artísticas para que comprendáis cómo actúa la textura en las mismas. Para ello hemos puesto de ejemplo la Piedad de Miguel Ángel, la fotografía de Chema Madoz o el Perro Globo de Jeff Koons. Bueno, pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.